noche. Y el tema que tenemos para hoy es precisamente este de las dificultades bíblicas. El enfoque tal vez que le vamos a dar en este caso al tema tiene que ver, se ha fijado, con una situación de que a veces tanto incrédulos como creyentes a veces hacen esa pregunta, ¿va? En el sentido de decir, mire, y que la Biblia que no tiene bastantes contradicciones, ¿va? Entonces, claro, si a uno le tiran así la pregunta en frío, esa de que la Biblia tiene un montón de contradicciones, pues como que nos deja un poco en qué pensar, ¿va? Ahora, claro, ya tal vez a veces al escuchar a qué se refieren, al escuchar que es, digámosle así, que son los pasajes que en algún momento vienen estas personas y dicen, mire, y este pasaje, ¿por qué dice esto? Y este otro, ¿por qué dice de otro modo? Muchas veces al escuchar mejor, pues hasta cierto punto como que se logra entender por qué razón es eso. Ahora, déjeme comentarle algo. Fíjese que esta situación de las dificultades bíblicas o de que hayan pasajes de que aparentemente se contradigan, no se crea de que es algo pues de que ha empezado ahorita que estamos en la época del internet ni cosa que se parezca, ¿va? Sino que desde los primeros tiempos del cristianismo, la verdad es que siempre han habido personas que se oponen a la fe y siempre los cristianos nos hemos visto en la necesidad de tener que defender por qué creemos lo que creemos. Entonces, en ese aspecto no se crea de que, así como dice alguien, ¿va? No se crea que hoy en la tarde ha habido un incrédulo que ha inventado la pregunta que va a votar la fe cristiana, ¿va? Entonces, esto la verdad que prácticamente, fíjese que por ejemplo en historia de la iglesia se estudia de que los padres de la iglesia, que fueron los sucesores de los apóstoles, esos estaban divididos en cuatro grupos, que eran los apostólicos, los apologistas, los polemistas y los teólogos científicos. Y por ejemplo, en el caso de los apologistas, una de las cosas de las que ellos se encargaban era de defender la fe. Fíjese que en tiempos modernos, y tal vez déjeme mostrarle acá dos libros que son bien interesantes y que nos van a ayudar al respecto. Esto, le estoy mencionando dos, pero hay un gran montón, pues. Hay un gran montón. Estos dos libros, pues la verdad que son muy interesantes. Yo los dos he tenido la oportunidad de leerlos y la verdad que son muy buenos. El que está a la izquierda se llama Enciclopedia Explicativa de Dificultades Bíblicas y es escrito por Samuel Vila. Ese es el que está a la izquierda. El que está a la derecha se llama Diccionario de Dificultades y Aparentes Contradicciones Bíblicas. En este caso es escrito por Henry Halley y Santiago Squine. Entonces, le menciono dos libros por mencionarle dos de tantos. Si por ejemplo, si usted va a una librería cristiana y busca lo que es la parte de apologética, o incluso si usted lo busca en internet, se va a dar cuenta que hay un montonazal de libros. Hay un montonazal de libros precisamente que tratan acerca de ese tema. Entonces, en ese aspecto, por eso le comentaba de que este tipo de temáticas, la verdad, pues de que la fe cristiana la ha tenido que enfrentar desde sus inicios. Desde sus inicios han habido personas que hacen cuestionamientos a las escrituras y desde los inicios, pues también los cristianos nos hemos visto en la necesidad de tener que defender el por qué creemos lo que creemos. Ahora bien, ya si empezamos a ver, ya después de esos libros que hemos sugerido, ya si comenzamos a ver qué es lo que las escrituras nos dicen al respecto. Mire lo que dice segunda de Pedro 3, 15 y 16. Hermano Hernán, ¿será que nos puede leer esa cita, por favor? Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Con todo gusto, pastor. Buenas noches. Buenas. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas, entre las cuales hay algunas e inconstantes, pues, Ok. Vea de como que en este también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Correcto. Vea de que en este caso una de las cosas que dice el apóstol Pedro, dice, hablando acerca de los escritos de Pablo, dice que en los escritos de Pablo, bueno, él hace referencia a eso, ¿no? Que dice, hay algunas cosas que son difíciles de entender. Ahora,
hagamos la salvedad, solamente dice que son difíciles de entender, no que sean imposibles de entender, ¿verdad? Ese es un detalle que vale la pena que nosotros podamos considerar. Pero también menciona, dice que hay dos tipos de personas que son las que se meten en líos, dice que son los indoctos y los inconstantes. Los indoctos, ¿quiénes son? Son aquellos que no se preparan. Y los inconstantes, ¿quiénes son? Los que no se actualizan. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que sucede? Dice, los indoctos y los inconstantes, dice, tuercen las escrituras y lo hacen para su propia perdición. Así que es por eso de que una de las cosas que nos enseña las escrituras, y mire lo que dice Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15, en este caso le vamos a pedir, hermana Noemí, ¿nos puede leer Primera de Pedro 3:15, por favor? Es el pasaje que está en pantalla. Hola, hermana Noemí. Veamos. Oscar, si lo lee, por favor. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Correcto. Entonces vea que se dan dos situaciones. Primero dice el hecho de que en las escrituras hay algunas cosas que son difíciles de entender y que dice que se pierden, dice, los indoctos y los inconstantes. ¿Por qué razón? Porque tuercen las escrituras. Y en este y el siguiente y el otro versículo, pues donde el apóstol Pedro nos dice, mire, lo que nosotros debemos de hacer, dice, es que debemos de estar preparados, dice, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, dice, ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Luego, si seguimos un poco más adelantito, vamos a entrar precisamente a lo que yo le he puesto así por título, el mundo de las dificultades. O sea, todos aquellos pasajes de las escrituras que a veces la gente, a veces no solo los inconversos, hay que hacer la salvedad. A veces también, a veces hay cristianos muy sinceros de que dicen, mire, y aquí porque la Biblia dice de un modo, y aquí en esta parte porque la Biblia dice de otro modo, ¿verdad? Entonces, en este aspecto, la verdad es que las preguntas pueden venir no solamente de los inconversos, sino que también pueden venir de aquellos cristianos que, digámosle así, que no tienen mucho conocimiento, que no tienen mucho tiempo de estar en los caminos del Señor. Y fíjese de que aquí, déjenme mencionarle algo. Fíjese que ese párrafo es escrito en un libro que se llama La vida de Cristo y el autor se llama Augusto Neander. Y mira algunas de las reflexiones que hace este sujeto. Dice, Dios se revela en su palabra, dice, como lo hace en sus obras. En ambos ámbitos, dice, lo vemos como un Dios que se revela a sí mismo y que a sí mismo se oculta, dándose a conocer solo a aquellos que en verdad le buscan. En ambos hallamos estimulantes para la fe y ocasiones para la incredulidad. En ambos hallamos contradicciones cuya más elevada armonía nos está escondida, excepto para aquel que aplica reverentemente toda su mente. En ambos ámbitos, en resumen, hay una ley de la revelación, que el corazón del hombre sea aprobado al recibirla, y que en la vida espiritual, lo mismo que en la vida física, el hombre ha de comer su pan con el sudor de su frente. O sea, una de las cosas con las que nosotros nos vamos a encontrar en las escrituras es que si alguien quiere hallar motivos en la Biblia para dudar, lo va a encontrar. Y si quiere hallar motivos para creer, lo va a encontrar. ¿De qué va a depender lo que encontremos? De la sinceridad de nuestro corazón. Y es bien interesante precisamente que este escritor hable acerca de ese tipo de situaciones, pues porque la verdad que la experiencia, una de las cosas que ha demostrado es el hecho de que en las escrituras hay para encontrar ambas cosas. El que quiere encontrar motivos para creer, los puede encontrar. Y el que quiere encontrar motivos para dudar, también los va a encontrar. También hay una cosa que hay que tener en cuenta, mira, que precisamente por el hecho de que Dios es infinito, hay ciertas cosas que definitivamente nosotros no las conocemos. Hay ciertas cosas que nosotros no las entendemos, que escapan de nuestra comprensión, así que por demás que no nos vamos a encontrar con situaciones que no entendamos, pero esa es una situación que vale la pena que nosotros podamos considerar. Luego, si seguimos un poquito más adelante, ya para empezar a entrar en materia, mire, aquí nos vamos a encontrar con una situación. A veces, por ejemplo, cuando hay personas que dicen, mire, la Biblia se contradice, y fíjese bien en esto que le voy a decir, a veces cuando la gente dice la Biblia se contradice, generalmente
esa pretendida contradicción o esa aparente contradicción generalmente tiene que ver con cuestiones de fecha. Déjeme ponerle un ejemplo sobre a qué nos estamos refiriendo. Mire, por ejemplo, lo que dice Génesis 1:31. Hermano Jaime, ¿será que nos puede leer esa cita de Génesis 1:31? Buenas noches. Dice así la palabra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Ayúdeme, por favor, con la que sigue, con Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces hay quienes dicen, mire, la Biblia se contradice. ¿Y por qué razón? Ah, mire, es que en Génesis 1:31 dice que vio Dios que todo era bueno. Y en Génesis 6:6 dice que Dios se arrepintió de haber hecho todo. Bueno, y entonces, ¿en qué quedamos, pues? Pero ¿qué es lo que sucede? A la hora de las horas, por ejemplo, si nosotros analizamos esta, digámosle así, esta pretendida contradicción, una de las cosas que nosotros notamos es lo siguiente, que Génesis 1:31, ¿qué es? Es la expresión de Dios en el sexto día de creación, ¿verdad? Así que cuando Dios dice en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho y que era bueno en gran manera, ¿qué es eso? Es el primer día, es el sexto día de creación. En Génesis 6:6, cuando dice que se arrepiente Dios de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, ¿qué había pasado aquí? Toda la descendencia desde Adán hasta Noé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando alguien viene y dice, mire, ¿y por qué la Biblia se contradice? Y le citan estos dos pasajes. Pues la verdad es que una de las cosas que tiene que ver, por ejemplo, sobre esa pretendida contradicción, tiene que ver con diferencias en las fechas. O sea, en qué momento se dijo tal cosa, ¿va? Entonces, a veces uno de los puntos a los que hay que ponerle atención es el hecho de poder decir, bueno, mire, ¿y en qué momento se dijo eso? Pues, ¿en qué momento se dijo? Como para poder entender por qué razón en una parte dice de un modo y por qué razón en otra parte dice de otro. Y fíjese que esto de las fechas también tiene que ver con esto que vamos a leer. Mire, hermana Daisy, ¿nos puede leer Hechos 17:30, por favor? Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Correcto. Hermano Jaime, dígame antes de darle explicación de esto, cuénteme. Pastor, usted tiene la posibilidad de ver la palabra en griego arrepientan, pero la que se usa en Génesis versus esta que se usa en Hechos. Fíjese que yo una Ah, vez escuché una explicación de que ahí cuando dice arrepienta, principalmente en Génesis, es que se puso triste, se sí, sí. entristeció, pero no es el arrepentimiento, digamos, que literalmente nosotros manejamos de la palabra. Y en No. el caso, digamos, el de hecho, sí, definitivamente tiene que ser el de arrepiéntanse que nosotros usualmente aplicamos, no empleamos. Ahora, hay una parte en la que sí está correcta y hay otra parte en la que debemos de corregir. La parte en la que sí es cierta es de que, por ejemplo, fíjese, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca del arrepentimiento del hombre, es una palabra. Y cuando se habla acerca del arrepentimiento de Dios, es otra. O sea, eso ocurre en los dos testamentos. Y es bien interesante que ocurre en los dos testamentos, a pesar de que el Antiguo Testamento fue escrito mayormente en hebreo, con unas porciones en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego en su totalidad, pero en ambos testamentos y en ambos idiomas se da la situación de que, vaya, por ejemplo, en este caso de Génesis 6:6, cuando se habla acerca de que Dios se arrepiente, es una palabra muy diferente a cuando se habla acerca de que nosotros nos debemos de arrepentir. Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también se da exactamente la misma situación. Por ejemplo, en Hechos 17:30, cuando se habla acerca del arrepentimiento, es una palabra muy diferente. Por ejemplo, cuando el escritor de Hebreos dice, juró Dios y no se arrepentirá. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, las palabras son diferentes. Son diferentes. Eso sí es definitivo. Es por eso de que en el caso de Génesis 6:6, ¿qué es lo que sucede? Cuando dice que Jehová se arrepintió, es precisamente eso, de que sintió
de que sintió pesar, sintió dolor, sintió tristeza, mientras que el arrepentimiento en el caso del ser humano, específicamente hablando acerca del Nuevo Testamento, ¿qué es lo que implica? Implica un cambio de mente, implica una media vuelta, ¿verdad? Entonces son situaciones de que en ambos testamentos está considerada esa situación. Eso definitivamente es cierto, sin ninguna duda. Eso definitivamente es cierto, en ambos testamentos. Ahora, fíjese que hay una cuestión, vaya, estábamos viendo, por ejemplo, este asunto de que usted ve que en Génesis 1:31 y en Génesis 6:6, ¿por qué no se puede tomar como una contradicción? No se puede porque las fechas son diferentes. Las fechas son diferentes, entonces por esa razón no se puede tomar. Pero fíjese que esta cita de Hechos 17, ¿y por qué se la traigo a mención? Porque tiene que ver con una cuestión de la fecha, tiene que ver con una cuestión de la fecha. En este caso, cuando Pablo, dígame hermano Jaime, perdón. También, Hola. aparte del tiempo, es la que no se había cometido todavía pecado alguno en el día sexto de la creación. Es correcto, es correcto. Entonces, en ese caso, por eso es, pero vea qué interesante es precisamente, bueno, ubiquemos en qué momento, en qué fecha ocurrió, en qué momento ocurrió cada situación. Entonces, al entender de que Génesis 1:31 es en una fecha y Génesis 6:6 es en otra, pues entendemos el porqué de las situaciones y la contradicción prácticamente desaparece, pues. Entonces, es por eso de que una de las cosas que hay que considerar, bueno, primero, en qué fecha fue que se dijo, en qué fecha fue que se dijo la frase, pues. Fíjense que este pasaje de Hechos 17:30 y tiene que ver con una cuestión de fecha en lo siguiente, que dice, ya nos habían leído la cita, la vamos a leer de nuevo, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Y esto por qué es importante? Déjeme comentarle por qué. Porque a veces, por ejemplo, digámosle así, algunas de las dificultades que la gente encuentra en las escrituras, ¿saben a qué se deben? En que quieren juzgar los pasajes bíblicos en base a los estándares actuales. Entonces, claro, como quieren juzgar los pasajes bíblicos en base a los estándares actuales, vaya, le voy a poner un ejemplo y nada menos, fíjese que en la clase del martes estábamos discutiendo esa situación precisamente, ¿va? Estábamos discutiendo el caso de cuando Sara le dice a Abraham de que se meta con la criada. Y me dice un alumno, y Abraham bien obediente. O sea, como queriendo decir, pues ni modo, él fue víctima de las circunstancias. Pero ¿sabe qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos ese tipo de razonamientos? Cuando nosotros hacemos ese tipo de planteamientos, lo que queremos es estar juzgando un pasaje bíblico en base a los estándares actuales. ¿Qué es la situación y por qué no podemos decir, mire, entonces Abraham solamente fue digámosle así, una víctima inocente de las circunstancias? ¿Por qué no podemos decir eso? Bueno, primeramente porque en la época en la que estaba viviendo Abraham, bueno, primero estaba casado con su media hermana, ¿va? Estaba casado con su media hermana. ¿Y por qué lo hizo? Y no en el libro de Levítico dice que no se puede. Pues sí, hasta el libro de Levítico es donde aparece la prohibición. Y Abraham, ¿qué es lo que estaba? Abraham estaba antes de esa prohibición. Una. Y la otra cosa que hay que considerar es que ¿qué es lo que sucede? Es esto que dice precisamente el libro de Hechos, de que Dios pasó por alto la ignorancia de los hombres. Porque eso de que se podía tener hijos con la criada y que ese hijo con la criada pudiese heredar, ¿qué era? Era una costumbre que Abraham tenía en Ur. Fíjese bien, era una costumbre que Abraham tenía en Ur. Cuando apareció la ley de Moisés, ¿qué pasó? Esa práctica se desechó, porque aunque era una costumbre que existía en Ur, pero ante los ojos de Dios no era correcta. Entonces es ahí donde a veces, por ejemplo, hay que tener cuidado en esa cuestión de las fechas, porque le digo, a veces la gente hace valoraciones, va y dice, pues sí, mire, y ellos como que da la impresión de que existía un montón de libertinaje. No, ubiquemos situaciones como, por ejemplo, el no ver a veces los pasajes bíblicos en base a los estándares actuales. Y hay ciertas cosas, por ejemplo, como en este caso que yo les estoy poniendo de Abraham, ¿qué es lo que sucede? Que precisamente una de las cosas que digámosle así, es el punto de división, es la ley de Moisés.
Abraham estaba antes de la ley de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y todavía agregándole a eso, Dios lo había llamado de Ur. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Abraham todavía traía ciertas costumbres que en su relación con Dios se le fueron quitando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya después, con la aparición de la ley de Moisés, entonces dice, no, mire, eso no lo haga, que eso no es correcto, ¿verdad? Entonces, por eso es bien interesante esta cita del libro de Hechos, porque dice que, ¿qué fue lo que Dios hizo en ese momento? Mire, lo que hizo fue que pasó por alto la ignorancia. Déjeme ver que hay alguien que está llamando, que creo que se quiere unir. Aló, buenas noches. Hola. Sí, dígame. Entonces se da esa situación de que qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Era precisamente una costumbre que Abraham traía de Ur, pero fíjese bien, ante los ojos de Dios era una costumbre que no estaba correcta. Es más, usted lee el pasaje de Génesis donde se ve que hacen esa situación y quien toma la decisión es Sara, y ni Sara ni Abraham le preguntan a Dios. O sea que fue una decisión que ellos tomaron ellos solitos. Una decisión que ellos tomaron ellos solitos. Entonces, como que hay situaciones de que a la hora de analizar los pasajes, como que mire, veámoslos en qué momento ocurrieron, pues veamos en qué fecha ocurrieron. Y es por eso de que el libro de Hechos habla acerca de esta situación, de que qué es lo que dicen. Mire, Dios lo que hizo fue que pasó por alto la ignorancia de los hombres, ¿verdad? Porque en algún momento, en algunos pasajes del Antiguo Testamento, hubieron cosas que se hicieron mal por la época en la que estaban. Dios en algún momento lo dispensó, pero después dijo, mire, o sea, yo se las he perdonado esta vez, pero no crean que así va a ser todo el tiempo, pues. No crean que así va a ser todo el tiempo. Cuando apareció la ley de Moisés, ¿qué fue lo que sucedió? Se comenzaron a poner reglas sobre lo que sí se podía hacer y sobre lo que no se podía hacer. Ahora, fíjese que a veces, por ejemplo, y esta es otra situación que vamos a ver hemos visto de que a veces las diferencias pueden deberse a diferencias de fecha. Mire, en este caso, a veces las diferencias pueden deberse al autor. Las diferencias en este caso pueden deberse al autor. Hermana Daisy, léanos, por favor, Génesis 2:17. Génesis 2:17. Con mucho gusto. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora léame el siguiente, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Verdad? Entonces, a la hora de las horas, mire como que queda la cuestión, bueno, mire, ¿y se van a morir o no se van a morir? Veamos quién dice cada cosa. Porque en el primer caso de Génesis 2:17, cuando dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, ¿quién lo dice? Dios. En Génesis 3:4, cuando dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿quién lo dice? Satanás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso no hay una contradicción, pues, sino que sencillamente se da el asunto de que lo que estamos tratando de comparar es la opinión de dos autores. Es la opinión de dos autores. Un autor viene y dice, en este caso Dios, si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, se van a morir. En el Génesis 3, ¿qué es lo que sucede? Satanás le dice a la mujer, no vas a morir. Entonces, esa aparente discrepancia o esa aparente contradicción es causada ¿por qué? Por el autor. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nosotros debemos de tener y que es importante que nosotros leamos, bueno, ¿quién dice eso? Y fíjese que, por ejemplo, en eso de quién dice eso, le voy a poner aquí un pasaje bien interesante que nos va a ayudar a entender a veces por qué hay que tener cuidado quién dice qué cosa. Mire, por ejemplo, esta cita de Job 22 del 23 al 25. Hermano Eduardo, ¿será que nos puede leer Job 22 del 23 al 25? Es la cita que está en pantalla abajo. Job 22 del 23 al 25. Si tuviera algún problema de lectura, me dice y podemos cederle a alguien más. Hola, veamos. Eh, Oscar, si lo lees, por favor, Job 22 del 23 al 25. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra
y como piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. ¿Verdad? Yo creo que usted oye ese pasaje y le suena bien a Evangelio de la Prosperidad, ¿va? Porque mire lo que dice, si te volvieres al Omnipotente, dice, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, dice, y tendrás más oro que tierra. O sea, ese es un pasaje bien bonito, ¿va? Sería un pasaje bien bonito. Ajá, pero entonces hagámonos una pregunta, ¿y eso quién lo dice? ¿Dios? No, quien lo dice es Elifaz. Cuando está en su discusión con Job sobre por qué le estaban pasando las cosas que le estaban pasando. Viene Elifaz y le dice, no, mira, le dice si te volvieres al omnipotente. Porque ¿qué es lo que sucedía? En el pensar tanto de Elifaz como de Bildad, como de Sofar, las cosas que le estaban pasando a Job eran porque él había pecado. Entonces viene él y le dice, mira, lo que tenés que hacer es que vos tenés que volver a buscar a Dios, le dice, y ya vas a ver de que si tú haces eso, vas a tener más oro que tierra. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que sucede? Mire, hay ciertos pasajes de las Escrituras que hay que tener cuidado porque una de las preguntas que nosotros debemos de hacer, y esto muchas veces el contexto nos ayuda a contestar esa pregunta, es ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Entonces, si nosotros logramos ver quién dice eso, muchas veces esa, digámosle así, esa aparente contradicción o ese aparente pasaje extraño, pues la verdad que va a desaparecer, porque como vamos a entender de que quién es el que lo dice, entonces por eso vea de que ahorita llevamos dos situaciones en las que nosotros vemos por qué existen las aparentes contradicciones. Una tiene que ver con la diferencia de fecha. En esta segunda, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que es por diferencia de autor, es por diferencia de autor. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de tener mucho cuidado es ver quién es el autor, quién lo dijo. Porque ¿qué es lo que sucede? Las escrituras registran los dichos de Satanás, registran los dichos de un montón de gente sin que por ello signifique de que lo que ellos dicen está correcto, ¿verdad? Sino que simplemente como parte de la historia las escrituras lo registran, pero sin que por ello estén diciendo, mire, lo que ellos dicen es verdad y debe de darse por cierto. Luego fíjese que, por ejemplo, también a veces las contradicciones tienen otra causa bien interesante, tienen otra causa bien interesante. Y mire esta, es diferencia de perspectiva, es diferencia de perspectiva. Mire lo que dice, por ejemplo, Romanos 4 del 4 al 5. Hermano, quiero ver si está el hermano Hernán todavía, hermano Hernán, si está por ahí que nos pueda leer esa cita sí, Romanos 4 del 4 al 5. Amén, pastor. Amén. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Hágame Amén. un favor, ayúdeme con el siguiente, que sería, veamos este que está acá, mire, Santiago 2:22. Ok. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. Ok, gracias. Vea de que entonces en este caso, ¿qué es lo que sucede? En el pasaje del libro de Romanos dice, la fe no se necesita. Dice, y todavía dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en Santiago dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y entonces está aquella situación de que, bueno, y entonces, ¿en qué quedamos? Po? ¿En qué quedamos? Fíjese de que esta situación, precisamente cuando Martín Lutero estaba con su cuestión esta de la reforma, fue por eso de que él llamó al libro de Santiago la epístola de la paja. La llamó así precisamente porque en algún momento él sentía de que Santiago contradecía lo que él estaba viendo acerca de la justificación por la fe y todo ese problema de las indulgencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué razón en este caso no puede tomarse como una contradicción, sino que lo que está ocurriendo es que es nada más, es cuestión de punto de vista, es cuestión de perspectiva? ¿Por qué razón? Porque Pablo, ¿qué es lo que sucede? Pablo lo ve desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, para salvarse, la fe es más que suficiente.
Desde el punto de vista de Santiago, Santiago lo ve desde el punto de vista humano. ¿Qué es lo que va a convencer a la gente de que nosotros hemos creído? Que vean nuestras acciones, que vean nuestras obras. Entonces, a la hora de las horas alguien dice, mire, y esos pasajes se contradicen. No, sino que lo que está sucediendo ahí es de que es una diferencia de punto de vista, que mientras Pablo lo ve desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista de Dios, la fe es más que suficiente. Desde el punto de vista de los hombres no. E incluso notamos, por ejemplo, qué es lo que el Señor dice. El Señor dice, por sus frutos los conoceréis, que es precisamente el punto de vista que tiene Santiago. Entonces, a la hora de las horas, al considerar ambos pasajes, alguien viene y dice, mire, y ahí hay una contradicción de las escrituras. No, lo que hay en nada más son diferentes puntos de vista. Hay diferentes puntos de vista. Ahora, ¿y ambos puntos de vista son correctos? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué razón ambos son correctos? Bueno, mire, fíjese que en el caso de Romanos, que dice de que al que no obra, sino que cree, claro, porque ante los ojos de Dios está aquella situación de que nadie se puede justificar por lo que hace, pues, sino que la justificación viene precisamente, así como dice Romanos 5:1, dice justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ante los ojos de Dios, ¿qué es lo que sucede? La justificación es por la fe. Ante los ojos de la gente, ¿qué es lo que sucede? La gente para efectivamente estar convencida de que Dios está obrando en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Entonces, vea de que en este aspecto, digámosle así, esa aparente contradicción en cómo se resuelve, en que cada uno lo que tiene es un punto de vista diferente. Al entender el punto de vista, y fíjense que así como esta hay una parecida, ¿va? Porque usted ve que, por ejemplo, que en 1 Juan 4:8 dice la Biblia que Dios es amor, y en Hebreos 12:29 dice que es fuego consumidor, ¿va? Bueno, y a la hora de las horas, entonces, ¿qué es amor o es fuego consumidor? ¿Y sabe qué es lo que sucede? Es las dos cosas. Es las dos cosas. ¿Por qué? Porque Dios es amor, pero no es un amor ciego. Dios es fuego consumidor, pero no es una ira descontrolada. Entonces, ¿qué es lo que hacen esos dos pasajes? Lo que hacen es de que lejos de ser pasajes contradictorios, a la hora de las horas lo que son pasajes complementarios, ¿no? Son pasajes complementarios. Pero ¿qué es lo que debemos de tomar en cuenta? Lo que debemos de tomar en cuenta es el punto de vista de cada escritor. Entonces vea que ahorita, por ejemplo, llevamos que hay diferencia, hay diferencia de fechas, hay diferencias de autor, hay diferencias de perspectiva. Y fíjese que en eso de las diferencias de perspectiva, fíjese que este muñequito que yo le voy a poner por acá, a mí me gusta utilizarlo mucho. Creo que ahí usted lo está viendo que, por ejemplo, que cada uno, dependiendo del lado que está, si lo ve desde el punto de vista del que está a la izquierda, es el número 6, ¿va? Y si lo ve desde el punto de vista del que está a la derecha, es un número 9. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una de las cosas que nosotros debemos de procurar muchísimo, una cosa de que nosotros debemos de procurar muchísimo, es precisamente estar claros si la gente realmente nos está entendiendo, o si la gente está entendiendo la situación que nos está preguntando. Es por eso de que fíjese que usted ve que dice la escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. Y ve usted que el apóstol Pablo también dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y fíjese que esto es importante por lo siguiente, porque a veces hay quienes cuando le hacen preguntas de cosas que no entienden, a veces como que les agarra la solución esa escapista, va a decir, pues no, mire, yo solo creo que el Señor me ha salvado y que yo voy al cielo. Sí, está bien, pero ¿qué es lo que sucede? Pero no está respondiendo la pregunta que le están haciendo. Entonces, una de las cosas que es importante que nosotros podamos conocer es el punto de vista de la persona. Y que precisamente en ese caso que estábamos viendo de Pablo y Santiago, vemos de que ambos versículos son correctos si hacemos la consideración de el punto de vista. Luego, fíjese, bueno, sí, yo ahorita he seguido porque hasta el momento no ha habido ninguna pregunta. Quizá ya creo que en el momento de las preguntas, creo que me van a matar, pero bueno, sigamos. Luego, fíjese que también está mire, las diferencias de cálculo. Las diferencias de cálculo. Vamos a ver a qué se refieren las diferencias de cálculo. Oscar, léenos, por favor, Daniel 1:1. Daniel 1:1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió.
Ahora léenos, por favor, Jeremías 46:2. Con respecto a Egipto, contra el ejército de Faraón, Necao, rey de Egipto, que estaba cerca del río Éufrates en Caquem, a quien destruyó Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Correcto. Vea una situación. Aquí se va, este está bien interesante, porque en ambos versículos se habla acerca de la invasión de Nabucodonosor. Solo que mire el problema, que según Daniel ocurrió en el tercer año de Joacim, el tercer año, mientras que según Jeremías ocurrió en el cuarto año. O sea, ahí ya son otras palabras, ¿va? Porque mire, alguien puede decir, mire, son diferentes puntos de vista, diferentes fechas y cositas así por el estilo, y pueden ser explicaciones que en su momento, digámosle así, que pueden ser valederas. Aquella persona que realmente quiere encontrar una razón para no creer, ¿qué es lo primero que va a decir? No, mire, ahí hay una contradicción, usted. Ahí hay una contradicción. Pero ¿por qué decimos que es diferencia en el cálculo? La diferencia en el cálculo tiene que ver con lo siguiente. Porque en Babilonia la forma en la que se contaban los años de los reyes tenía una pequeñísima diferencia, que ellos el primer año no lo contaban, sino que el primer año ellos lo consideraban como año de inauguración. Ellos comenzaban a contar desde el segundo, pero ese segundo año para ellos no era el segundo, sino que era el primero. El tercero era el segundo y el cuarto era el tercero. Entonces Daniel, como él está en Babilonia, y allá tienen la usanza esa de que el primer año no se contaba, entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Daniel y dice el tercer año. Jeremías, que estaba en Israel y que ellos el primer año sí lo contaban, entonces, ¿qué es lo que dice? Jeremías viene y dice el cuarto año. Claro, alguien puede decir, mire, y esa gente está loca. Y que no ha oído usted esa expresión que nosotros tenemos de nos vemos en 8 días. Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, nos vemos en 8 días, todos los que estamos aquí en la reunión entendemos que es el próximo jueves, ¿no? Pero si contamos 8 días, los 8 días son el próximo viernes, no son el próximo jueves. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros ya estamos en claro que nos vemos en 8 días. Ah, pues es el próximo jueves. Alguien que no conozca ese modismo, ¿qué es lo que sucede? Ah, nos vemos dentro de 8 días. Entonces quizás la reunión de la otra semana va a ser viernes. No. Entonces, ese tipo de situaciones es donde se da precisamente de que a veces algunas aparentes contradicciones se originan ¿en qué? Se originan en diferencias en el cálculo. En diferencias en el cálculo. En este caso, ¿qué es lo que sucede? Daniel, que está en Babilonia, él dice, mire, nosotros aquí no contamos el primer año, sino que comenzamos a contar a partir del segundo. Jeremías, que está en Jerusalén, él dice, no, miren, nosotros sí empezamos a contar desde el primero. Entonces es por eso de que usted puede ver de que en Daniel dice que la invasión ocurrió en el tercer año, mientras que Jeremías dice que ocurrió en el cuarto año. Ahora bien, fíjese que una pregunta que ahorita les quiero plantear y que se va a dar cuenta lo interesante de esto. Mire, ¿y por qué están todos esos pasajes en la Biblia? Como que queda aquella cuestión de decir, mire, y Dios que no pudo escribir un libro más coherente, usted. Bueno, aquello de que no pude escribir un libro que tuvieran todo ese tipo de bache, porque no pude escribir un libro que tuvieran todo ese tipo de problemas. Ah, ok. Fíjese que una de las cosas que ha hecho pensar a muchos estudiosos es la siguiente, es el hecho de que esos pasajes son tantos en las escrituras de que da la impresión de que son a propósito. Pero ¿con la finalidad de qué? ¿O con el propósito de qué? Ese es precisamente lo que nosotros vamos a ver ahorita. Por eso veíamos lo que decía Neander, ¿verdad? Que él dice, mire, si yo en las escrituras quiero encontrar motivos para dudar, téngalo por seguro que los voy a hallar. Y si yo quiero encontrar motivos para creer, téngalo por seguro que también los voy a hallar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este caso vamos a ver ahorita cuál es la finalidad
o cuál es el propósito de Dios el que existan ese tipo de situaciones en las escrituras. Y fíjese que una de las cosas que es bien interesante es que por qué existen ese tipo de cosas es que estimulan el intelecto. O sea, digámosle así, como que es una manera en la que Dios nos invita a pensar. Vea por qué. Mire, por ejemplo, lo que dice Proverbios 25:2. Proverbios 25:2. Hermana Daisy, ¿nos puede leer esa cita, por favor? Proverbios 25:2. Cómo no, con gusto. Proverbio 25. Gloria de Dios es escudriñar un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Correcto. Vea qué interesante esto, vea que dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, las escrituras como que nos invitan a decir, mire, piense, hombre, piense. Usted se fija, por ejemplo, que hay un montón de pasajes en las escrituras que si empezamos a sacar una lista de a la hora de las horas, ¿qué significarán esos pasajes? Ah, no olvídese, sacamos una lista que podríamos tener estudios para largo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Ah, bueno, ¿por qué, por ejemplo, Jesús dice si te dan en una mejilla pon la otra? Pero entonces le voy a plantear otra inquietud. ¿Qué cree usted que pensaría su congregación si usted le dice, hermanos, el próximo domingo yo les voy a explicar ese pasaje para que a ustedes les quede claro cuál es la enseñanza de Jesús ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunos de esos pasajes tienen la finalidad precisamente de incentivarnos a pensar. Es por eso de que usted se fija que en el gran mandamiento, ¿qué es lo que sucede? En el gran mandamiento dice la Escritura, amarás al Señor, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces se da esa situación de que una de las cosas que Dios desea es precisamente que nosotros tengamos una fe consciente. Ahora, ¿y qué es una de las situaciones que lleva a esa finalidad? El hecho de que hayan pasajes que haya que meterle el seso, pues por eso es que dice, honra del rey es escudriñarlo, o sea, piense, investigue, averigüe, ¿verdad? Y como que está aquella situación de que, mire, si la Biblia fuera re fácil de entender, yo le aseguro que a mucha gente que ya no le gustaría, ¿va? No, hombre, este libro es bien fácil, ese libro es para niños, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede? El hecho de que las escrituras tengan ese tipo de situaciones así, definitivamente que va detrás de esa situación de que lo que hacen es que estimulan el intelecto. Y fíjense que hay una situación bien importante. No existe libro en la historia humana en el que se haya invertido tanto tiempo y reflexión como la Biblia, ya sea para defenderla o para atacarla. O sea que en ese aspecto Dios como que a propósito puso todos esos pasajes para que todo el mundo le pusiéramos los ojos encima a tratar o de atacarla o de defenderla. Entonces, es por eso de que algunos estudiosos dicen, mire, quizás todos esos pasajes que están en la Biblia que nos suenan así un poco extraños, como que tienen una finalidad, pues, tienen una finalidad y la finalidad es precisamente esa de estimular el intelecto. Y las aparentes contradicciones son tantas que parecen estar a propósito con la finalidad de desafiar nuestra mente y probar nuestra fe. Luego fíjese que también las aparentes contradicciones son una demostración de un elemento bien interesante que ahorita le quiero comentar. Hermano Jaime, ¿nos puede leer Juan 17:17, por favor? Juan 17:17. Dice así la palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Correcto. Entonces, ¿por qué es que en las escrituras están todo ese tipo de situaciones de las que hemos estado hablando? Porque tienen una finalidad, demostrar que no hubo confabulación. Vale, le voy a poner un ejemplo. A veces hay quienes dicen, mire, por ejemplo, porque en el caso del endemoniado gadareno dice en uno que los demonios eran dos y en otro que era uno. ¿Por qué en la resurrección dice de que, ¿cómo se llama? De que los ángeles que estaban al sepulcro eran dos y eran uno. Que no se podían poner de acuerdo esta gente. Entonces, claro, nosotros entendemos de que en esos casos, vaya, y a la hora de las horas, ¿cuántos eran? Uno o dos, eran dos. Y el pasaje que habla de uno, entonces, ¿qué ocurre? Es que habla del más importante. Además, recuerde una situación. Los evangelios no los vea desde el punto de vista de alguien que se pone a dar un detalle minucioso, sino que los evangelios es el testimonio de 4 personas.
¿Y qué es lo que sucedería? Si, por ejemplo, si en un tribunal usted tiene dos testigos y los dos testigos coinciden al 100% en lo que están diciendo, el juez diría, no, mire, estos están mintiendo, estos se han puesto de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El que existan esas aparentes contradicciones en las escrituras tienen una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Demostrar que no hubo confabulación. ¿Verdad? O sea que no es aquello de que, mire, esta gente se puso de acuerdo, dijeron, ¿qué vas a poner vos allá? Esto, y para que vos cuando escribas el tuyo que lo pongas igual, ¿va? Entonces, es por eso de que existen precisamente ese tipo de situaciones. También una cosa que hay que considerar es lo siguiente, que no es que todos los escritores escribieron en el mismo lugar, porque una cosa es bien importante, que la Biblia entre sus autores humanos, estábamos hablando que fueron aproximadamente 40, es que escribieron en un periodo de aproximadamente 2000 años en diferentes lugares. Entonces como que era bien difícil ponerlos de acuerdo, decir, mira, ¿qué fue lo que pusiste vos? Para que cuando vos lo escribas, también lo pongas allá, va. Entonces precisamente el que existan ese tipo de situaciones tiene la finalidad de demostrar que no hubo confabulación. Oscar, léenos por favor Juan 20 del 30 al 31, por favor. Juan 20 del 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay quienes dicen que la Biblia no tiene todo lo que nosotros quisiéramos saber. La Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿verdad? Entonces, es por eso de que se dan situaciones de que, claro, se imagina usted la distancia en el tiempo, que es que es una de las situaciones que ha tocado reconstruir. Precisamente, ¿qué fue lo que pasó allí, pues? Claro, lo bonito del caso es de que a través de la investigación, de la reflexión y de una serie de cosas, a la hora de las horas, pues se llega a la conclusión después de que las pretendidas contradicciones, pues la verdad que no son tal cosa, pues, sino que son perfectamente armonizables y son perfectamente satisfactorias para el intelecto humano. Luego, fíjese que también otra de las situaciones que tiene que ver con las aparentes contradicciones es esta. Y es precisamente ayudan a esto. Hermano Jaime, léanos por favor, primero de Samuel 15:22. Dice así la palabra. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Correcto. Fíjese de que en este caso hay una situación que se plantea, y esto que le voy a plantear tiene que ver más que todo con los manuscritos originales, porque a veces hay quienes dicen, mire, ¿y por qué no tenemos el puño y letra de Moisés? Donde Moisés al final del Deuteronomio diga, autor Moisés, número ni tal, dui tal. ¿Por qué no tenemos eso? Mire, porque si tuviéramos el original de Moisés, es posible que sucederían dos cosas. La primera, que no quisiéramos ni tocarlo por aquello de pensar de que es un libro extremadamente santo. Y la segunda, quién sabe cuántas guerras habríamos armado con tal de tenerlo. Así como sale en la de los cazadores del arca perdida, ¿va? De que supuestamente la andaban buscando para tener poder sobre los otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El hecho de que las escrituras se encuentren de la manera en la que están tiene una finalidad. La finalidad es que valoremos el contenido por encima del material. ¿Verdad? Porque claro, usted dice, por ejemplo, la Biblia que usted tiene de uso en papel. Mire, y ese libro que yo llevo los domingos a la iglesia tiene algo de especial. El libro en sí, no. El libro en sí, no. El mensaje que contiene, sí. ¿Verdad? El mensaje que contiene, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Precisamente el que existan todo ese tipo de situaciones en las escrituras tiene como finalidad que nosotros le demos más importancia al contenido del mensaje que al material en el que está. Y luego fíjese que también hay otra situación.
Bueno, mire lo que dice Hebreos 4:2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Fíjese que, bueno, yo hace tiempo cuando estaba en el colegio, una vez invité a un amigo de colegio a que fuera a escuchar una predicación y de hecho él fue. Y ese día habían invitado a un pastor de Estados Unidos. Y le digo yo, mira, ¿y qué te pareció la predicación? Ah, fíjate que tuvo un error. ¿Cómo así? Le digo. La cosa es que este predicador había hablado acerca del viaje a la luna. Había hablado acerca del viaje a la luna. Y el predicador había dicho que uno de los astronautas era Edwin Aldrin. Y me dice mi amigo, no era Edwin Aldrin, sino que era John Aldrin. Solo por ese cambio de nombre, el sermón no sirvió. ¿Va? Entonces, en ese aspecto, mire, cuando una persona quiere encontrar razón para no creer, la va a hallar, la va a hallar. Y por eso es de que dice la Escritura, mire, ¿qué fue por qué no les aprovechó? Dice, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y luego fíjese que esta otra situación, ¿por qué en las Escrituras aparecen ese tipo de pasajes así con todo ese tipo de problemas? Porque una de las cosas que hacen es que prueban nuestra sinceridad. Hermanos, dime, léanos por favor esa cita de Mateo 19 del 16 al 22. Mateo 19 del 16 al 22. Dice así la palabra. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Palabra de Dios. Correcto. Entonces, ¿por qué aparecen esos pasajes en las Escrituras que aparentemente no se entienden? Tienen como finalidad probar la sinceridad de las personas. ¿Cómo así? Ah, bueno, mire, cuando una persona comienza a leer las Escrituras y se encuentra con ese tipo de cosas, que es lo que dice, ah, no, ese libro no es para mí, va. Ese libro no es para mí. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, con aquella persona que quiere creer? Le va a meter seso hasta entenderlo, ¿verdad? O en todo caso, si no sabe, va a preguntar. La cosa es que lo va a tratar de resolver. Entonces es por eso de que le comentaba hace un momento de que hay quienes ven el hecho de que todo ese tipo de pasajes como que están a propósito. O sea, son demasiados para que no cumplan una finalidad. Y muy probable que esa finalidad tiene que ver con el hecho de probar nuestra sinceridad. Aquella persona que realmente quiere encontrar la respuesta, le aseguro que la va a hallar. Le aseguro que la va a hallar. Y aquella persona que no quiere creer, así como dice el apóstol Pedro, ¿qué va a suceder? Le va a servir de piedra de tropiezo. Le va a servir de piedra de tropiezo. Así que en ese aspecto, precisamente, el hecho de que en las Escrituras estén ese tipo de situaciones, tienen esa finalidad, ¿no? De que prueban nuestra sinceridad. Muy bien. Estamos entonces en el momento de las preguntas y de los comentarios, así que si alguien tiene alguna pregunta o algún aporte respecto de lo que hemos estado diciendo, pues este es el momento precisamente para que pueda expresar su opinión. ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer al respecto? Vean. ¿Alguna pregunta o algún comentario? A ver, hermano Jaime, diga. Que también Dios reserva como que el derecho a revelarle o a proveerle discernimiento a quien Él selecciona, ¿no? En base a su fe, en base a su propósito. Y creo que hay un pasaje, pero no lo pude encontrar, que dice cosas que nadie, algo así como que cosas que nadie sabía, que se te dan reveladas. Es Primera Corintios capítulo 2. Primera Corintios Bueno, capítulo 2. creo que eso ilustra también quizás esa codificación que aparentemente tiene la escritura, ¿no?
que Dios selecciona a quién y en qué momento y en base a sus propósitos, pues revelar esas verdades que aparentemente están ocultas o incluso camufladas con esas aparentes contradicciones. Ujú. No, y es que eso es lo interesante, fíjese, por eso les comentaba este planteamiento y que por cierto está en uno de los dos libros que les anuncié al principio, ¿verdad? De que uno de esos escritores dice, mire, dice, es que esos pasajes son tantos que a la hora de las horas como que han de estar adrede. O sea, es es bien extraño que la Biblia tenga ese comportamiento. Entonces da la idea de que como que están con la finalidad de decir, mira, ¿aceptás el reto? Aquello, vaya, se ha fijado de que muchas veces está esa expresión que dice de que si algo es fácil no vale la pena luchar por él. Vaya que no, mire, si a la hora de las horas, si la Biblia fuera así tan, pero tan fácil de entender, yo le aseguro que quizás la gente la despreciaría por eso. No, hombre, el libro no sirve, de una tontería, hombre, dígame, ¿verdad? Pero a veces tampoco es un tema tan ejercicio intelectual, ¿verdad? Porque hay gente muy intelectual y con muchos estudios, pero no entienden porque Dios escoge no revelárselo. E Ah, incluso claro. a los simples, que no necesariamente tienen grandes estudios, se les revela en base a los propósitos de Dios esas verdades que están ahí semiocultas, ¿no? Y fíjese que por eso es de que vaya, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo? Dice, te alabo Padre, el Señor del cielo y de la tierra, dice que escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. O sea, porque también está esa situación, ¿va? De que aquel que le quiere entrar con demasiado seso, no, esto no sirve, hombre. Y a veces aquella persona que a veces sin tantas complicaciones y todo, muchas veces encuentra la respuesta. Bueno, muchas veces encuentra la respuesta. Pero ¿dónde está la cuestión? Está la cuestión precisamente, bueno, en el plan que Dios tiene para esa persona, que una de las cosas por las cuales se ve que Dios está haciendo es que está probando su sinceridad. Si realmente quiere conocer la verdad, la va a encontrar. Y lo que va a encontrar va a ser muy bueno y va a ser un tesoro fabuloso. El que se quiere rendir a medio camino, lo más seguro es que se va a rendir a medio camino y hasta ahí va a quedar. Hasta ahí va a quedar. Hermano Hernán, lo vi que había levantado la mano por ahí, o solo fue del aplauso, que lo vi que medio se echó yo vi que levantó la mano, no sé qué fue lo que hizo, pero si nos quiere comentar algo, díganos. Sí, sí, cuando yo empecé, digamos, en el seminario, eh, había, estaba leyendo en Mateo, que dice, aborreced a vuestros padres, a vuestros padres, dice, aborreced a vuestros padres y para que me sigas. Entonces a mí me dejó desconcertado y empecé a averiguar y averiguar y averiguar hasta que llegué a la conclusión y entendí que averigüé que lo que era la traducción en ese Sí. tiempo, algo así, creo que pero la traducción era en vez de, así dice, en vez Ajá, de. sí, Entonces, y entendí, dije yo, a veces muchas personas como yo toman por ejemplo, hay bastantes amigos que toman alcohol, que toman, que chupan, pues, por decir algo, ¿va? pues Y sí, ellos dicen, se entiende como ahí su griego, dice, se entiende denle su la griego. sidra al de desfallecido ánimo, entonces, pues démosle, dice, entonces no es así, ¿va? Entonces, y ese es el punto que yo quería aportar, de que a veces también las traducciones se prestan para tener mal entendimiento, ¿va? Así A es. veces una palabrita es diferente. Y lo otro que estaba colaborando con el hermano que me antecedió, yo no me recuerdo en qué parábola dice el Señor, que le preguntaron al Señor que por qué él les hablaba eh, en En esa manera, parábolas, ¿va? sí. Y entonces, ajá, entonces en una de las parábolas ahí dice que se les es revelada, dice, a los humildes. Cabal, así literalmente dice, se les es revelado a los humildes. Entonces uno para poder tener, digamos, eh, ser tal vez diferentes, la humildad esa es algo indispensable, hermano, para Definitivamente, poder tener. Sí, ese era definitivamente. mi Ahora aporte. sí,
Ahora, si la quiere ubicar, es la parábola del sembrador. Es precisamente cuando Ajá. cuando los discípulos le preguntan al Señor que por qué les hablaba en parábolas. Y el Señor les dice para que viendo vean y no entiendan. O sea que de que mira, si te le estoy poniendo así de fácil y con todo y Ajá. así de fácil que te la estoy poniendo, no lo querés entender. Entonces no vas a poder decir, ah, no, mire, es que a mí nadie me dijo, a mí nadie me lo explicó. Si mira, si por poquito no te lo hicieron Herbert, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es precisamente la respuesta que le da Jesús a los discípulos cuando regresan a la casa sobre por qué había predicado la parábola del sembrador. Ahí es donde está. Ahí es Ok. donde está. Bueno, hermana Ok. Daisy, Gracias, hermano. dígame, le vi que tenía un comentario por ahí. Buenas noches, sí, hermano. Fíjese que en relación al tipo de preguntas que en algunas veces nos hacen o los comentarios que algunas veces nos hacen. Por ejemplo, a mí una vez me dijeron, en la Biblia dice que el perro vuelve a su vómito. Ajá, Y entonces yo me quedé pensando y me fui a la parte final donde están las palabras que relacionan con los versículos. sí, Y no dice nada de eso, ¿verdad? Son modismos que vamos adaptando nosotros, como muchos otros. Pero sí. en algunos casos es importante ese hilo de comunicación con el Espíritu Santo, porque a veces ese tipo de comentarios generan unas controversias y unas enemistades terribles, sobre todo con algunas personas que se dedican como a evangelizar, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que Sí. llegan a la casa y con un versículo bíblico quieren anteponer sus, por así decirlo, sus percepciones de cómo Sí. ellos lo interpretan o cómo se los han enseñado. Y algunas ocasiones es fácil caer en ese dime que te diré, que es que en la Biblia dice tal cosa, y no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, que en algunas ocasiones es mejor callar. Ah, claro, ah, claro. Fíjese que por eso una de las primeras citas que veíamos dice de que hay que contestar, dice con mansedumbre y reverencia. O sea, esa es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta. La otra cosa, respecto de eso del perro que vuelve a su vómito, la cita está una en el libro de Proverbios y la otra es citada por el apóstol Pedro. Ahora, el apóstol Pedro la cita precisamente para hablar acerca de aquellas personas que en algún momento estuvieron de profesantes en la iglesia y después regresaron al mundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene Pedro y dice, les ha acontecido lo del verdadero proverbio, dice, de que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Pero el apóstol Pedro lo aplica precisamente para aquellas personas que digamos, que tal vez fueron por emoción, va, en el sentido de decir, mire qué bonito lo que se hace aquí en la iglesia, pero ya a la hora de las horas, cuando empezaron a topar con este tipo de cosas, entonces dijeron, no, mejor me regreso. Entonces, ¿qué es lo que dice? Vaya, ¿sabe cómo? Por ejemplo, qué es lo que a veces, por ejemplo, y que es un caso que es bien interesante notar. A veces, por ejemplo, hay artistas que dicen que se hacen cristianos, pero ¿qué es lo que sucede? Ya después cuando ven de que la fama no es igual, que el dinero no es igual, ah, no, esto no es para mí, entonces mejor me regreso. Entonces, ¿qué dice la escritura que les ha pasado? Dice, el perro vuelve a su vómito, dice, y la puerca lavada a revolcarse en el cielo, ¿verdad? Pero sí está en el libro de Proverbios y el apóstol Pedro. Ahí es donde están los dos. Hermano Jaime, dígame, le vi que tenía otro comentario por ahí. Básicamente era en eso, era lo que entiendo que es eso, ¿no? Hace referencia a los falsos conversiones, Sí, a los falsos conversos, y el hermano que opinó anteriormente, yo creo que esa parte, digamos, de que habla de que los hijos se van a rebelar contra los padres, habla una de la nuera con la suegra, pero eso es lo que es casi profético, pues, porque la palabra de Dios, digamos, en una familia que no es cristiana, viene alguien, un hijo, por decir algo, se hace cristiano, ya está condenado a tener problemas con sus papás. Por ah, claro. eso creo que es la perspectiva bajo la cual es establecida esos pasajes, que Así es. se siembra discordia entre una aparente paz que hay al interior de familias no cristianas, ¿no?
Ujú. Sí, porque vaya, a veces uno esperaría de que porque uno se ha convertido, que la gente le va a decir, ay, mira qué bien que lo hiciste, va. Lo primero que viene es la oposición, y en algunos casos fuerte, y a veces en algunos casos fuerte. Y es precisamente lo que el Señor explica en ese pasaje. Dime, Oscar. Sí, pastor, que estos pasajes aparentemente contradictorios para nosotros son pasajes complementarios. Por ejemplo, otro pasaje, otro caso de la muerte de Judas Iscariote, un pasaje Mm, dice que y otro pasaje dice que se reventó la cabeza. Bueno, en realidad pasaron las dos cosas, pues, se claro que sí, complementan, claro no que es que sí. tengan que complementar. Sí, Pero fíjate que qué interesante es cuando se tiene la perspectiva en el sentido, vaya, es que te voy a decir una cosa. A veces, por ejemplo, cuando la gente dice hay una contradicción, el razonamiento está bien interesante. La Biblia se equivocó. Ah, entonces quiere decir de que no existe la posibilidad de que yo haya entendido mal, pues. O sea que ya de entrada estamos asumiendo que la Biblia está equivocada, en lugar de decir, bueno, ¿y realmente he entendido bien? ¿No será tal vez que lo que tengo que hacer es que leer un poco mejor? Pero claro, ¿cuál es la solución cómoda? La Biblia está equivocada. Esa es esa es la solución cómoda. O sea, en lugar de decir, yo no he entendido bien, la solución cómoda es la Biblia está equivocada. ¿Verdad? Entonces, en ese aspecto, por eso es de que precisamente ese tipo de cosas, que es una de las situaciones que ocurre, aquella persona que realmente quiere encontrar la respuesta, la haya. Aquella persona que quiere encontrar razones para no creer, también encuentra razones para no creer. Así que ahí Soberbia pura, ¿va? ¿cómo? Ah, Soberbia pura, creer sí. que uno tiene un intelecto mayor al de Dios. Sí, no, y es que fíjese que si usted analiza bien, cuando la gente dice, aquí la Biblia se ha equivocado, o sea, yo he entendido bien. Ajá, ¿cómo no? Bonito se oye eso, ¿va? O sea, yo no me equivoco, sino que los equivocados son ellos. Bonito se oye eso. Entonces, a veces esa afirmación, ¿qué es lo que lleva? Orgullo. Eso es lo que lleva orgullo, definitivamente. Entonces, vea usted precisamente por qué el que en las escrituras existan ese tipo de cosas, como que de veras es un reto para la persona en el sentido de decir, ¿realmente quieres creer? Vas a encontrar la respuesta. ¿Querés encontrar una razón para irte para atrás? Te vas a ir para atrás. ¿Va? Te vas a ir para atrás, porque como no querés creer, como todo lo querés ver y fíjese que eso, por ejemplo, lo que ocurre con los inventores, por ejemplo, de que los inventores batallan y batallan y batallan hasta que lo logran, hasta que lo logran. Dime, hermana Daisy, perdón. Hermano, perdone, pero usted mencionó 4 categorías de cómo estaban clasificados los sucesores de los apóstoles. Ah, cómo no. ¿Quiere que Quería se ver, sí, quiere que por se, favor, ok, eran los apostólicos, ¿sí? apostólicos, apologistas, apologistas, ¿Sí? polemistas Ajá. y teólogos científicos. Se lo repito, Ya, hermano, así apostólicos, se- apologistas, polemistas y teólogos científicos. Los Mm, apologistas generalmente una de las cosas que hacían era que a todas aquellas gentes que hacían ese tipo de preguntas, lo que ellos hacían era responderles, pero responderles pues a la luz de las escrituras, pues o sea, no solamente de responder por responder. Los polemistas, una de las cosas que ellos, digamos, se centraban más que todo en aquel tipo de gente que buscaba polémica, como los gnósticos y todo, y las herejías que estaban en los primeros 2 siglos, ¿verdad? Los teólogos científicos eran aquel tipo de gente que le metían tanto el seso a la Biblia que definitivamente lograron comprender cosas muy importantes, como San Agustín, por ejemplo. San Agustín en ese periodo, le diré, ese tipo descubrió cosas de la Biblia de que hasta la fecha mucha gente cita a San Agustín porque ese fulano tenía, o sea, precisamente por su deseo de encontró mucho, encontró mucho. Ahí está de que es esta época y en muchos libros usted va a encontrar citas de San Agustín, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una de las cosas que decía San Agustín, por ponerle un ejemplo, San Agustín decía que el alma humana no encuentra paz hasta que esté en Dios, ¿verdad?
Claro, usted dice, mire, y hay pasajes de la Biblia que dicen eso. Claro que sí, hay un montón de pasajes que lo dicen, pero la manera en la que él lo armó para expresárselo a la gente es una de las cosas de que ha hecho de que esa frase de San Agustín hasta es esta fecha y todavía se cita, pues. Entonces, lo que pasaba con los teólogos científicos es que le metieron tanto el seso a la Biblia que descubrieron cosas bien importantes y que es esta fecha y que todavía digámosle así, como que llama la atención cómo fue que ellos lograron descubrir lo que descubrieron de las escrituras. Entonces ahí es donde está esa situación. ¿Habrá alguna última pregunta antes de mencionarles el tema para la próxima semana? Disculpen, ¿alguna última pregunta, algún último comentario o todos estamos bien? Todos estamos bien. Bueno. Entonces, si todos estamos bien, mire, han habido preguntas muy interesantes, le diré, y la verdad es que hermano Jaime, digan, a ver. Pastor, tal vez solo es algo que ya creo que todos manejamos y usted nos ha enseñado también en algún estudio anterior, lo del texto fuera de contexto es un pretexto. Eso Sí, creo que sí. aplica también porque me puse a leer un poquito antes de la cita esa que hizo de Abraham. Más Sí, bien, hasta después supe que era Abraham porque lo leí un poco, ¿no? sí, Que a él la fe le fue contada por justicia. Eso no sí. estaba en la cita que usted hizo, pero es justo el versículo previo. Cuando usted lee eso ya tiene mucho más sentido lo que seguía, ¿no? Lo que usted nos Claro. expuso. Ok, y está bueno, fíjese de que vaya, por ejemplo, una de las materias que se lleva, por lo menos que se lleva en el Colegio de Teología y muchas instituciones, bueno, yo estaba escuchando, por ejemplo, en nuestros días una explicación que daba Paul Washer, que es un pastor muy interesante, está en los videos en YouTube, vale la pena que le eche una miradita. Y él, una de las cosas que dice, que por ejemplo, un pastor, digámosle así, debe de formar parte de su preparación pastoral, una es historia de la iglesia. O sea, una de las cosas que él entiende, y yo estoy totalmente de acuerdo, que nosotros debemos estudiar historia de la iglesia, por aquella de que el que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Entonces él dice historia de la iglesia. La segunda cosa que él dice que es importante que un pastor debe conocer, pero así al dedillo, doctrinas bíblicas. Doctrinas bíblicas. Y la tercera cosa que él dice que un pastor debe conocer y que es bien importante es hermenéutica, o sea, lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. Eso de que un contexto sin su contexto es solo un pretexto, eso es hermenéutica, ¿verdad? O sea, las reglas de la interpretación bíblica. Entonces, fíjese que precisamente hay un debate bien interesante de él con está él y están otros dos pastores más que también tienen su tiempo en el ministerio y él hace esa recomendación como, digámosle así, como aquella cosa de que sí o sí debe de formar parte de la preparación de la preparación pastoral, historia de la iglesia, doctrinas bíblicas y hermenéutica. Dígame. También él promueve mucho los atributos de Dios para interpretar correctamente las escrituras, las teologías sistemáticas. Sí, sí, él habla mucho de eso y le diré por el tipo de enseñanza que él tiene y el tipo de ministerio que tiene, se ve que efectivamente le han servido muchísimo. Se ve que efectivamente le han servido muchísimo. Y una cosa que él tiene también de que no es pastor de escritorio. No, sino que él habla acerca de que él ha ido a construir iglesias, pero entiéndase, no ir a dar las órdenes de que la hagan, ¿va? No, sino que él ir a pintar, pasar ladrillos y todo ese tipo de cosas. Entonces, una de las cosas que él tiene es que no es pastor de escritorio. Me Bueno, gusta mucho. parece que perteneció a muchas misiones en Perú. De Sí, hecho, la esposa creo que es peruana. sí, ha tenido mucho ministerio en Latinoamérica, en Perú, en Honduras. Entonces, pero es eso, ¿va? De ir a sudar la camiseta, de ir a sudar la camiseta. Y entonces él dice esa situación de que precisamente, claro, él entiende de que hay otras cosas que también son importantes, o sea, pero él menciona esas tres como por decirle así, como aquello de que vaya, como que dijera, mire, yo trabajo en electricidad y tengo que llevar guantes aislantes, ¿va? O sea, sería ilógico, pues, ir a tocar cables con energía eléctrica y no llevar aislante. Entonces, ese tipo de cosas importantes, él entiende que son esas tres cosas, historia de la iglesia, doctrinas bíblicas
y hermenéutica. Y la verdad de que coincido precisamente porque son cosas que a la hora de las horas definitivamente le dan una base muy importante. Ah, y lo demás sirve, claro que sí, definitivamente. Todo conocimiento abona, que la homilética y todo ese tipo de cosas, claro que sí. Pero esas tres son bien cruciales. Esas tres son bien cruciales. Bueno, déjenme comentarles cuál va a ser el tema para la próxima semana. Vamos a ver. Así. El tema para la próxima semana es este, mire, es un tema así bien, que si usted no lo ha visto con la perspectiva que lo vamos a ver la próxima semana, le invito, el profeta Malaquías. Mire, le voy a dar el spoiler. Este Malaquías, entre todos los profetas del Antiguo Testamento, a él le pasaba una cosa. Por ejemplo, viene Malaquías y les dice, vosotros me habéis robado. ¿Y en qué te hemos robado? O sea, la gente que le escuchaba se ponía a pelear con él, que a la hora de las horas uno como que se queda, pobrecito, ¿va? Imagínese que cada cosa que usted dice, que la gente se oponga a lo que usted dice, ¿verdad? Entonces, el libro de Malaquías tiene esa curiosidad. Solo son 4 capítulos, pero le diré, en esos 4 capítulos, Malaquías se las destraba pues, de todas, ¿no? De todas, precisamente por eso, porque él predicaba y la gente a la primera cosa buscaba una razón para oponerse. Buscaba una razón para oponerse. Así que ese pues va a ser el tema de la próxima semana. No me queda pues más que agradecerles pues que nos hayan acompañado. Más tarde va a estar subido el video a YouTube por si usted lo quiere compartir con alguien más o refrescar algunas de las cosas que hemos estado viendo por acá. Así que le voy a pedir que inclinemos el rostro y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este momento. Te pedimos que bendigas todo lo que se ha dicho, bendice a cada uno de tus hijos que estuvieron en la reunión, a los que la verán posteriormente también, que tú puedas bendecir sus vidas. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el Señor me los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos la próxima semana. Buenas noches. Buenas noches.